Amigos, amigas, muy buenas noches. El título de esta platiquita se llama Los hermanos se hacen la guerra a muerte. Si alguno o alguna se conecta, hágame el favor de decir si se ve y se oye bien. ¿Por qué puse? Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán, que transmite desde la Loma, Jalisco. ¿Por qué puse que los hermanos se hacen la guerra a muerte? Porque en la Biblia, que trata de los mismos asuntos y sobre todo allí mismo, en esa región, lo primero que se recuerda es que Caín mató a Abel. Entonces, el inicio de la humanidad comienza con un asesinato. El inicio de la ciudad de Roma comienza con un asesinato. Rómulo mató a Remo, su hermano gemelo. Y después Abraham tiene dos hijos, Isaac con su esposa Sara e Ismael con la esclava de su esposa Agar. Y Agar humilla a Sara y Sara obliga a Abraham a expulsar a su hijo Ismael con la mamá de su hijo, la esclava Agar. Luego está Jacob y Esaú. Jacob engaña a su padre, a Isaac, y le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Y Esaú, cuando se da cuenta de que su hermano fue un tramposo y un mentiroso, lo quiere matar. Y la mamá de los dos, que quiere más a Jacob, le dice, huye. Y para poder regresar sin que lo mate su hermano, Jacob se humilla de muchas maneras y logra que su hermano no lo mate, lo perdone y se quede con esa bendición que sería la creación del pueblo de Israel. Y las interpretaciones bíblicas dicen pues que de Ismael salieron los islámicos, la raza de los islámicos, bueno, vamos a decir, de las tribus que Mahoma unió y que ahora se llaman del Islam, vamos a decir, es como cristianos, los de la religión de Mahoma. Y por otro lado también están los descendientes de Esaú, que serían los habitantes de Palestina y de todos esos lugares. Repito, estas son interpretaciones, pero que tratan de explicar la enemistad entre los judíos y los demás pueblos. Y lo que hace que sean odiosos los israelitas, los judíos históricos de aquel tiempo, es que se pueden llamar de las dos maneras. Ellos tienen siempre una preeminencia, los judíos, sobre los demás pueblos, porque tienen ciertas costumbres que los hacen superiores a los demás. Una de ellas, pues, era la lectura, que todo judío debe saber leer para que a los 12 años
haga un acto público donde lea un pedacito del Antiguo Testamento y lo explique. Por eso Jesús sabía leer y cuando llegaba a alguna parte le daban un rollo, ahora diríamos un libro, y ahí leía alguna parte de los profetas o de lo que fuera. Sabían leer el hebreo clásico. Y la explicación de la guerra es que los judíos siempre salieron adelante y que durante 1000 años tuvieron un reino que hasta Salomón fue único. Vamos a suponer que David es del año 1000. Bueno, un poquito después, primero Saúl, pero vamos a suponer que sea del año 950 David y del año 900 Salomón. Y de allí se dividieron en dos, Judá e Israel. Israel no duró mucho tiempo, unos 2 siglos, y desapareció. Lo destruyeron los enemigos de los judíos. Los judíos quedaron como una semilla perenne que se renueva siempre allí en donde ellos están viviendo ahora. Y Dios los ha ayudado. Tampoco quiere decir que sean unos santos. Son personas comunes y corrientes, nada más que tienen unas costumbres, como les digo, que hacen que ese pueblo sea muy próspero y sea superior a los demás. Son como los alemanes. Los alemanes fueron destruidos completamente en 1945. Para 1970 ya estaba reconstruida Alemania Occidental. La Alemania Oriental estaba en manos de los rusos. Y mientras estuvo la Alemania Oriental en manos de los rusos, fueron un pueblo sometido y un pueblo pobre. Cuando cayó el muro de Berlín, 1989, pues entonces se reunificaron y los alemanes ricos compartieron con los alemanes pobres y ya se nivelaron en otros 20 años. Los alemanes verdaderamente llevan una vida de primer mundo. Naturalmente que tienen 2 religiones, aunque sean cristianos, pero unos son católicos y otros son protestantes. Y en la Europa hubo guerras de religión entre los mismos católicos. Hubo una guerra que duró 100 años, bueno, un poquito más de 100 años. Detrás de todas las guerras religiosas hay un propósito político. Bueno, aquí está la guerra de los cristeros, allá por 1928. Fue una guerra de religión, la última guerra de religión aquí en México. Bueno, aquí casi no ha habido. Las primeras guerras de religión, pues fue de los españoles contra los indígenas, que les quitaron su religión y mataron a sus sacerdotes y destruyeron sus pirámides y todos los lugares de culto y los integraron al catolicismo, permitiendo que en los lugares donde daban culto a diferentes dioses pusieran una imagen de un santo y el santo representara al dios que habían eliminado de allí los españoles, aunque en la mentalidad indígena la imagen que pusieron los españoles, ellos le metían dentro del altar o de alguna parte un ídolo del dios, vamos a suponer Tlaloc, sería como San Isidro Labrador. Entonces los indígenas, donde había un templo
que estaba dedicado a San Isidro Labrador, ponían un idolito de Tlaloc, el dios de la lluvia. Y a donde está el santuario de la Santísima Virgen de Guadalupe, el primitivo, pues allí estaba una diosa que se llamaba Tonantzin, que significaba la madre de los dioses. Entonces, cuando se puso la imagen de la Virgen de Guadalupe, los indígenas atrasito pusieron en alguna parte del altar la imagen de la Tonantzin, la madre de los dioses. Bueno, esas son las explicaciones, las guerras religiosas, pero que son políticas, porque para poder dominar a los indígenas habría que cristianizarlos. La lucha en contra de la cristianización la dieron los indígenas de una manera pasiva, pues que no se rebelaron contra la nueva religión, salvo en las partes del norte del país, donde hubo muchos misioneros mártires, allá por donde anduvo, bueno, ahorita no recuerdo el último de los misioneros que hicieron los templos de California. Bueno, está bien. Allá sí mataron a misioneros y al inicio de la evangelización también mataron sacerdotes y religiosos católicos. Pero todo eso se quedó olvidado, bueno, como que se borró de la historia y quedó la historia como la escriben siempre los vencedores. Y en el caso de los judíos, ellos escribieron su historia de cuando estaban antes del Imperio Romano. Ellos escribieron la historia de lo que hicieron para independizarse de los griegos, y los dos libros de los Macabeos cuentan esa historia de que la guerra de religión se vuelve una guerra política, y la destrucción de la ciudad de Jerusalén está encubierta por una rebelión religiosa, pero era una rebelión política contra el Imperio Romano de Occidente. Bueno, es lo mismo que ahorita está pasando allá en Jerusalén y en los alrededores. Los del grupo Hamas juraron que van a destruir a los judíos, porque los judíos pues tienen su religión esa de Moisés, y los Hamas tienen su religión islámica, la de los descendientes de Ismael, de Abraham, a través de Agar. Y está los judíos descendientes de Abraham a través de Isaac y de Sara, su esposa. Y los de Hamas, pues ya dijeron que iban a acabar con el Estado de Israel. Lo que se ve muy difícil, y más después de lo que hicieron ahora. Porque de entrada mataron a 260 jóvenes que estaban en una fiesta musical. Cuando terminó la fiesta, eso de las 6 de la mañana, entonces los asesinaron a todos los que pudieron. Por ahí hay testimonios de algunos que se pudieron escapar, pero de entrada fueron 260 muchachos y muchachas jóvenes que asesinaron en un momento, en una hora. Luego está que fueron a atacar algunas aldeas de judíos pobretones, porque los judíos ricos pues vivían en Tel Aviv o viven en Tel Aviv, la capital de Israel, la oficialmente capital de Israel, y en ese lugar, en los alrededores,
donde viven en kibutz, y ahí es donde les digo que los judíos son muy inteligentes, o israelíes ahora, no israelitas. Los israelitas fueron aquellos que vivieron pues antes de Cristo, y cuando se acabó el reino de Israel en el año 700 y tanto, 721 antes de Cristo, ahí se acabaron los israelitas y quedaron los judíos, los descendientes de la tribu de Judá, que es la de el rey David. Pues al asesinar a los 260 jóvenes y al tomar como 100 y tantos rehenes, niños, mujeres, ancianos, enfermos, y llevárselos a donde ellos viven, no sé exactamente que la franja de Gaza, y que iban a matar a uno en cuanto hubiera pues alguna reacción judía. De hecho, creo que ya mataron a uno. Pero se ven, es que los videos los subieron los mismos de Hamas o de Hamas. Los videos donde atrapan a una mujer, la maltratan y se la llevan. Tiene hasta sangre porque han de haber golpeado o herido. Donde van y asesinan en sus casas a familias enteras de los judíos, en esos kibbutz, que les digo, bueno, ¿qué son los kibbutz? Para algunos es la realización del reino de Dios, y donde se aplica aquello que se les pide a cada quien según sus capacidades, y se les da a los miembros del kibutz, como vamos a decir una colonia pequeña, como una comunidad o algo comunista, pero no ateo. Les dan lo necesario, lo que necesitan, y los habitantes de allí dan lo que pueden dar. Y como a Palestina, que es toda esa región, se fueron los judíos de todo el mundo. Por ejemplo, las noticias que más salen son de judíos argentinos que estaban en Argentina, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando habían asesinado a 5 o 6 millones los nazis de judíos, los que pudieron escapar se vinieron a México. Por eso aquí en México hay que el Zuckerman, que la quién sabe qué, y bueno, Ackerman y todos esos, hasta nuestra estimada pseudo candidata oficialista, Sheinbaum, son judíos. Y pues algunos comentaristas, como el Zabludowski, son judíos. El Carlos Alarraqui es judío. Son de las personas inteligentes que saben forjar algo, que tienen ideas y que tienen el apoyo de su comunidad. Cuando llegan a alguna parte, los judíos acogen a los inmigrantes judíos y los ayudan mientras se acomodan, algo así como lo que hacen los mexicanos buenos en Estados Unidos. Porque los mexicanos malos, cuando llega uno de acá allá a Estados Unidos, le hacen la vida imposible y quieren que se vaya porque lo ven como un enemigo, como una competencia, lo ven como alguien que les estorba, que les puede quitar el lugar. Y los buenos mexicanos lo que ven es a un paisano necesitado, que por lo pronto pues le dan cobijo, casa, vestido y sustento, y que se ponga a trabajar para que ya coopere o también se independice. Bueno, y alguien me dirá, padre, ¿y esa guerra en qué va a terminar? Pues va a seguir como está. Ya se murieron, bueno, se murieron entre comillas, pues, ya se mataron más de 1000 o de miles entre los mismos judíos y los de Hamas.
Los judíos no van a dejarse. Ellos acostumbran que si les matan a uno de ellos, ellos matan 20 o más. Y tienen armas, son superiores en todos los sentidos a los de ese grupo, a ese grupo que lo está ayudando Irán, ese país que es muy amigo de Venezuela, de México, de Cuba, de Nicaragua, de Brasil. Y por eso nuestro querido presidente no condena esa invasión y esa guerra provocada por los de Hamas, que es un grupo terrorista. Y por eso dice tibiamente que él quiere la paz, que no quiere la guerra, pero no condena ese asesinato masivo del grupo terrorista que se llama Hamas. Pero esta guerra es muy fuerte. Y si tienen rehenes, desgraciadamente van a tener que morir, porque también es una cobardía de los Hamas llevarse rehenes. Hasta una señora de más de 80 años que se había escapado de las cámaras de gas, era pequeña cuando lo de los asesinatos de los nazis contra los judíos, y se escapó, es decir, por lo que haya sido, no la mataron, ya estaba en esos lugares, Auschwitz y quién sabe cuántos más, donde asesinaban a las personas, echándoles un gas, metiéndolas en unos hornos, bueno, no eran hornos, en unos locales herméticamente cerrados, y que les echaban un gas y se morían, y luego sí a los hornos crematorios. Pues miren, nosotros tenemos una guerra. Si allá han muerto, vamos a suponer, 1000 personas en 3 días de los judíos, pues aquí en 10 días, en 15 días, se mueren 1000 personas, asesinan a 1000 personas. Cada mes se asesinan 2000 personas, pero aquí es continuo. No es un evento de una guerra, es un evento de una guerra continua, no de una guerra que de pronto apareció de unos extraños. La guerra aquí es de unos enemigos internos que se llaman el crimen organizado y el desorganizado y la indolencia, la complicidad del gobierno. Pero allá, como está en peligro la nación, aunque aquí también, la nación judía, se van a defender con todo lo que tienen. Y yo no sé qué decirles, porque se cartearon Freud y Einstein, los dos pues eran uno austriaco y otro alemán. Y después de la Primera Guerra Mundial, en el 28, más o menos, en el 30, 1930, platicaron sobre la guerra y llegaron a la conclusión de que al ser humano común y corriente le gusta matar, le gusta la sangre, le gusta la violencia, le gusta la crueldad, y que no había remedio para las guerras. Y enseguida pasó la Segunda Guerra Mundial. Pues también Freud era judío, Einstein era judío, Marx era judío, y tantos músicos que fueron judíos, Meyerbeer, y también otros. Los alemanes han tenido siempre un coraje contra los judíos, porque los judíos son muy inteligentes y los alemanes se la daban de los más inteligentes del universo. ¿Cómo era posible que los judíos les aventajaran en todo? Y les aventajan en todo. Bueno, amigas y amigos, pues yo creo que estamos todos tristes. Está la guerra de Ucrania y ahora está la guerra de Israel.
y a lo mejor esto crece por un lado y por otro. Pero como somos creyentes, pues vamos pidiendo a Dios que nos ayude a solucionar este mal de raíz que tenemos del amor a la violencia, a la muerte y a la crueldad. Voy a leer sus opiniones. Ramón Méndez, padre Luis Segura, buenas noches, cuídese mucho. Buenas noches. George Espinosa, buenas noches, padre José Luis, gusto en saludarle y bendiciones para usted y todos los que le escuchamos, igualmente. M. González, padre, buenas noches. No más israelíes en la palabra de la Iglesia Católica. Bueno, no entiendo eso de que escupen a mi Dios. ¿Cuál es el Dios de uno? Pues el Dios de Jesucristo. Alma Leticia López Castillo, buenas noches, padre, buenas noches. Adriana Chávez, saludos, padre José, desde Zapopan, Jalisco. Oremos para que las guerras cesen, incluyendo la nuestra. Mónica Gallardo, buenas noches, padre. Saludos y muchas bendiciones. Bueno, amigas y amigos, ayer no transmití porque me llegó el cansancio otro día después de que anduve para arriba y para abajo, 2 días. Y ahora sí lo hago. Pues buenas noches y que Dios los bendiga.